Vamos a hablar de esta técnica que la van a encontrar como rojo fugitivo, que yo llamo atrapando el color, que tiene otros nombres más y que fue desarrollada mucho más en lo que es Norteamérica. En los medios virtuales y bibliografías van a encontrar una variante en cuestión de fórmulas con respecto a esto. Yo igual les cuento que yo utilizo una sola, que es básicamente una saturación de cobre. La fórmula es un 89% óxido de cobre, un 1% de bentonita y un 10% de flux alcalino. Lo importante para comprender esto es que cuál es la funcionalidad de cada uno de estos elementos. El óxido de cobre va a ser la base de todo. Es más, el óxido de cobre en sí es quien nos va a aportar todos estos colores que después se logran. La bentonita va a tomar un camino como desfloculante, fresco, y también en el momento en que está incandescente la pieza también va a ayudar a mover este óxido de cobre, mientras que el flux alcalino va a cumplir la función de mordiente. Y una vez pesado todos estos materiales, lo que consta ahora es agregar el agua. Y el agua en realidad no es que tomo una medida precisa, simplemente lo hago tan acuoso como lo que sería una pátina. O sea que más acuoso que un esmalte. Del mismo modo, cuando voy a aplicarlo, lo aplico a modo de pátina, ¿sí? No es que escatimo en poner mucha cantidad. De igual modo, si uno pondría más cantidad sobre la superficie del bizcocho, también daría buenos resultados. Pero bueno, es cuestión de ahorrar material en todo caso. Con una capa cubritiva basta. Bien, como todo elemento que va a ir a una horneada de tipo raku, sí hay que tener presente que por lo general se tiene que tener bizcochado antes, ya que así no correr con el hecho de tener que generar un temple en la cocción, que esta pasta tiene que ser para choque térmico, ¿sí? Lo cual significa que cuando esté en incandescencia y salga al frío no se rompa, que las formas por lo general deben ser de boca abierta, que es mucho más fácil de controlar, que no se nos rompa al momento de pasar por el choque de calor frío, ¿sí? Choque térmico. Con la pátina podemos realizar distintos diseños sobre las piezas o bien cubrirla enteramente, y también va a dar resultados. Una vez realizado esto, se va al horno. Como una opinión personal, las cualidades del horno tienen un porqué. Si bien podríamos usar un horno eléctrico y sacar las piezas incandescentes y hacer todo el trabajo, un horno eléctrico corre mucho riesgo de dañarse y sufrir todo el material de carga, choques térmicos, que si bien quizás en una horneada no sería un daño grande, en varias horneadas sí sería un gran daño para el horno. Y yo hallo ideal estos hornos de tacho con manta refractaria, ¿sí? Por una cuestión de liviandad de poder trasladarlo. Es más, el horno con el que horneé en esta ocasión es un horno de balancín, lo cual permite que el calor salga y se disperse para todos lados y no vaya proyectado hacia la persona que está trabajando. Bueno, con esto no descarto los hornos de tapa superior, pero sin embargo, si trabajamos con un horno de tapa superior, sería mejor que no sea de carga profunda, ya que con los de carga profunda uno tendría que casi entrar dentro de lo que sería la boca del horno y podría dañarse con el calor. Bien, con respecto a la carga, bueno, estos elementos se pueden amontonar, ya que no es un esmalte, se pueden tocar entre sí, no hay problema alguno. Sí, siempre hay que tratar de optimizar la carga, ver que haya 3 pilares
utilizar lo que se llama un rompellama, que es un ladrillo que se pone con el canto en cara hacia la boca del quemador. Y con esto también decir, nunca utilizar por ahí una de las columnas como rompellama, ya que eso podría dar un resultado fatal, podría fundirse y caer toda nuestra carga, ¿sí? Es importante este asunto del rompellama porque si no la llama no se dispersa por toda la atmósfera. Simplemente si no habría un rompellama, la llama entra hasta el final del horno y sube y llega hasta la tobera y se va y termina sin calentar la atmósfera del horno. Bueno, una vez lista la carga, lo que se pasa es a tapar el horno, o sea, bajar todo el tambor, ¿sí? Y de ahí preparar lo que sería la garrafa y el quemador. En lo posible hay que situar la garrafa bastante lejos del horno. Cuán lejos nos dé la posibilidad la manguera del quemador. Al conectar la manguera del quemador debemos ser precavidos y ver que no tenga pérdidas, que esto también nos puede pasar, puede presentar pérdidas, y para eso está bueno tener presente que en la rosca podemos poner cinta de teflón y también ajustar muy bien todos los agarres que tiene la manguera. En este caso utilicé un quemador de tipo Venturi de 50.000 calorías, si no me equivoco, con una boca trabajada con varios orificios, los cuales van a hacer estos orificios que la llama salga con forma de ojiva hacia un centro. Esto nos da la idea de poder de algún modo especular que estamos manejando un poco la llama del quemador, ¿sí? Lo voy a comparar con, por ejemplo, los quemadores de membrana, que suelen tener una sola salida en la boca sin ninguna perforación y agregado de pequeños orificios, lo cual hace que la llama al salir baile para todos lados. Esto es importante en ese sentido para poder proyectar la llama. El quemador debe tener trabajada la boca de algún modo. Una vez listo todo, vamos a encender el quemador, pero no lo vamos a encender por la entrada preparada en el horno, sino que vamos a encender un poquito al costado el quemador, porque a veces la llama sale como un golpe. Ese golpe podría afectar a nuestra carga y derribarla. Entonces en ese sentido se prende por afuera, se regula y se lo proyecta hacia la entrada que tiene preparada el horno para el quemador. Si bien el quemador tiene una llave que va a aumentar o cerrar la entrada y salida de gas, vamos a tratar de cerrar siempre desde la garrafa primero, porque ahí nos aseguramos que el gas se vaya consumiendo despacito en el quemador y que no vaya a ser una especie de absorción hacia la manguera. Así que de ese modo nosotros nos aseguramos que no haya ningún accidente. Esta horneada va a ser una horneada bastante rápida, no va a incluir un temple, ya que todas las piezas están horneadas previamente y es muy poca la cantidad de agua que se insertó dentro de las piezas. Así que esta horneada va a durar entre alrededor de 1 hora, hora y media, ¿sí? Hay dos maneras de controlar la temperatura adecuada que vamos a necesitar. Una sería por medio de la utilización de un pirómetro. La otra forma es un poco más empírica, es reconociendo los cambios físicos de la atmósfera y los cuerpos dentro del horno, para lo cual hay que mirar por la tobera con mucho cuidado. Para ello vamos a tener en cuenta una atmósfera naranja un poco nublosa, que sería el momento en que ya la pieza estaría incandescente rondando los 900-950 grados. También hay otra forma: utilizar una pieza testigo con un esmalte de 900 o 950 grados y colocarlo cerca de la tobera. En el momento en que el esmalte esté, vamos a ver
que la pieza se vuelve naranja, como con un fluido cuasi parecido a la miel incandescente que se espeja. Entonces nosotros acercaríamos un alambre por la tobera, y si ese alambre se llega a ver el alambre en la pieza, es que el esmalte es que estamos en una atmósfera a esa temperatura, 950 grados. En el caso de esta técnica es importante no pasarse de temperatura. El cobre, al ser un elemento de punto de fusión bastante bajo, va cambiando de estado, y estos estados no presentan las mismas cualidades. Como por ejemplo, al pasarse de los 950 se va a tornar oscuro, solo como una pátina oscura, y se va a empezar a evaporizar. No sería la situación que nos conviene. La búsqueda de nosotros sería la posibilidad de conseguir varios colores. Una vez que el horno llegó a temperatura, lo que corresponde es levantar el tacho, destaparlo y empezar a sacar las piezas. Para ello siempre es importante tener ayudantes, o sea, no trabajar solo en todo sentido, y también resguardarse lo más que se pueda, usar guantes adecuados y pinzas largas. Previamente hay que organizar a todos los que participan de esa jornada, para que aquellos que ayudan tengan presente que puede haber otras personas y no cruzarse en el camino con una pieza incandescente en una pinza. Y también aquellos que observar de lejos, pero estar muy atentos a que nadie salga lastimado de la actividad. A diferencia de otros rakus, esto que yo llamo atrapando el color o rojo fugitivo, ¿sí?, no necesita en sí de una atmósfera reductora. Lo que necesita en sí es de la llama del fuego, por lo cual lo que se realiza es generar sobre arena unos nidos de viruta de acerrín, una viruta que tiene que ser de una madera muy blanda. Pino viene bien, ¿sí?, para que encienda fuego. En algunos casos se utiliza querosén, pero habría que usarlos con alguna especie de cuchara de mango larga. El proceso consiste en llevar la pieza incandescente desde el horno en una pinza hacia estos nidos que se realizaron encima de arena, ¿sí? En un momento en que uno observa que el fuego va por la pieza y toca las paredes de la pieza, se ven la aparición de distintos colores. Cuando ya uno cree haber visto los colores adecuados o los colores que nos gustan, se acude a tapar la pieza con una lata. Esa lata va a ayudar a terminar de sellar, el color en la pieza, obstaculizando al oxígeno a hacer sus cambios en la pieza, por lo cual hay que apretarla bastante bien y que no deje entradas de oxígeno en contacto con la arena. Hay que tener todo el cuidado con respecto al fuego y los lugares en donde trabajamos, por lo cual en este caso, por ejemplo, mojamos todo el terreno alrededor de los nidos, y también en el momento de tapar la pieza con la lata se mojó alrededor de la lata. Una vez que se tapó la pieza con la lata, hay que esperar a que se enfríe. Es importante pensar que no es bueno llevarla al agua. Cualquier elemento que se filtre en la porosidad de la pieza puede agregar oxígeno, y este oxígeno hace seguir trabajando al cobre aún fría la pieza y perder la intensidad de los colores. Por lo cual, una vez que nosotros elegimos el color y tapamos finalmente con esta lata la pieza, sellamos bien, apretamos bien y la dejamos enfriar dentro de la lata. Ahí más o menos una aproximación entre 15, 20 minutos. Quizás levantamos un poco la lata, observamos si se siguen moviendo los colores, de inmediato tapamos. Esto es cuestión de 1 o 2 segundos, no más que eso. Mirar apenitas y volver a tapar si sigue caliente la pieza. Y de ahí esperar a que se enfríe, que es lo mejor,
Y en ese sentido, una vez fría, es más, estando fría ya la lata, nos delata que la pieza adentro ya está más fría. Se pasa a destapar completamente y ya la pieza tendría el acabado final que esperamos. Una vez que ya destapamos completamente esta pieza, nuevamente es bueno aclarar, no vale la pena lavarla, hay que limpiarlas con un trapo seco. No es un utilitario, es una pieza que si uno la vuelve utilitario es una pieza muy tóxica, ¿sí? Por lo cual no es un utilitario. No se le puede hacer otra quema, simplemente es una pieza que sirve para contemplar, para ver esa intensidad de color que salió en sí en ella. También hay que tener en cuenta que esta técnica deja un tratamiento de superficie que no es perdurable en el tiempo. Por lo cual hay que cuidarla con respecto al sol, alejarla del sol, alejarla del agua, ¿sí? Ponerla en un lugar medianamente que esté a la sombra, ¿sí? Y va a durar alrededor de entre 2 o 3 años, ¿sí? El color con esa intensidad, con el tiempo va a perder un poco esa intensidad, ¿sí? Va a quedar colores, pero unos colores más tenues y no tan intensos como es al principio que uno la realiza. Al momento de tratar de comprender qué sucedió, porque esta gama de colores tan variables y tan amplia, esta pátina de cobre, ¿sí? Mi explicación sería que tiene que ver con la forma cristaloide del cobre y sus movimientos en el estado de incandescencia y en relación al fuego. Los cubitos son cubitos, la forma cristaloide, y estos cubitos se van a mover para arriba, para abajo, es como si nosotros viéramos una ciudad desde arriba, ¿sí? Y estos cubitos, algunos van a quedar muy altos y otros muy bajos, y esas manchones que vemos nosotros de color es lo que es el movimiento de estos cubitos. Y cuando evitamos que entre el oxígeno, ayudamos a detener ese movimiento, y es ahí donde como que atrapamos el color. El oxígeno lo que hace es volver a reordenar todos estos cubitos y emparejar, y ahí perderíamos la idea de colores intensos que nosotros observamos. Al menos creo que ese sería mi entendimiento con respecto a lo que sucede con el cobre, que es en realidad uno de estos metales muy interesantes para trabajar con respecto a la reducción, y en este caso un raku que es muy atractivo. Bueno, con esto espero haber ayudado un poco el entendimiento con respecto a qué sucede en esta técnica tan interesante.